Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un torbellino de romance, pasión, y como suele suceder en estos casos, también de misterio y crisis. Sí, amigos, vamos a desgranar todo lo que se esconde detrás de las cámaras, detrás de esas imágenes de ensueño que nos llegan, en esta ocasión, sobre la relación entre el queridísimo Can Yaman y la guapísima Francesca. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares, a buscar esa verdad oculta, esa crisis que quizás nadie está viendo a simple vista. Y por cierto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros misterios desvelados. Les prometo que lo que hoy vamos a contarles les va a sorprender. Seamos sinceros, cuando pensamos en Can Yaman, pensamos en un torrente de carisma, una presencia magnética que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y cuando su nombre se une al de Francesca, automáticamente imaginamos una historia de amor de cuento de hadas, de esas que nos encantan ver en nuestras pantallas, ¿verdad? Vimos las fotos, las publicaciones, los gestos de cariño que nos llegaban, y como fans, como observadores, nos dejamos llevar por esa ola de romanticismo. Parecía todo perfecto, una relación idílica, de esas que te hacen suspirar y pensar qué bonito. Pero, ¿es realmente todo tan fácil y sencillo como parece en Instagram o en las revistas? La vida de los famosos, y más aún cuando se trata de relaciones mediáticas, rara vez es un camino de rosas continuo. Siempre hay capas, siempre hay matices y a menudo, lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de la realidad. Y ahí es donde entramos nosotros, para intentar poner luz sobre esos rincones menos iluminados. Recapitulemos un poco para ponernos en contexto. Can Yaman, el actor turco que se ha convertido en un fenómeno mundial, conocido por sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay, es un hombre que genera muchísima expectación allá donde va. Su vida personal, como pueden imaginar, está constantemente bajo el escrutinio público. Y en lo que respecta a Francesca, ella también ha ganado notoriedad gracias a su relación con él. Sus apariciones juntos, tanto en eventos como en publicaciones en redes sociales, desprendían una química que a priori invitaba a pensar en una conexión profunda y genuina. Los titulares se multiplicaban hablando de una relación consolidada, de planes de futuro, de un amor que parecía invencible. Pero como decíamos, la realidad a menudo se esconde tras el telón. Y es aquí donde empezamos a oler a crisis oculta. Las primeras señales, como en toda historia, son sutiles. Quizás empezaron como pequeños detalles que solo los más observadores notaron. Menos apariciones públicas juntos, quizás un comentario un poco ambiguo en alguna entrevista, o simplemente la ausencia de esas publicaciones perfectas que antes inundaban sus perfiles. Si analizamos las últimas semanas, hemos notado una clara disminución en la interacción pública entre Can y Francesca. Ya no vemos esas fotos de pareja sonrientes, esos te amo públicos que solían compartir. Y cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación, las respuestas han sido, cuanto menos, evasivas. Esto, amigos míos, es un clásico indicativo de que algo no va del todo bien. Pensemos en la presión que implica tener una relación tan expuesta. Cada paso, cada gesto, cada palabra se analiza, se magnifica, se interpreta de 1000 maneras distintas. La constante exposición pública puede ser agotadora, puede desgastar incluso la relación más fuerte. Imaginemos el nivel de estrés que deben soportar, sabiendo que miles, millones de ojos están puestos en ellos, esperando el más mínimo indicio de problema para convertirlo en un escándalo mayúsculo. Y es que en la era de las redes sociales, la línea entre lo público y lo privado se difumina cada vez más, y a veces, esa difuminación se convierte en una trampa. Ahora hablemos de los posibles focos de esa crisis. Si bien no tenemos confirmación oficial de nada, podemos especular basándonos en lo que solemos ver en situaciones similares. Uno de los factores más comunes en las rupturas de parejas famosas es la diferencia de ritmos de vida y de prioridades profesionales. Can Yaman es un actor en la cúspide de su carrera, con proyectos internacionales, viajes constantes, exigencias laborales que lo llevan de un lado a otro del mundo. Francesca, si bien también está en el ojo público, quizás tenga un ritmo de vida diferente o unas prioridades que choquen con la vorágine de la vida de una superestrella. Esta disparidad puede generar tensiones, malentendidos y una sensación de desconexión, incluso con el mejor de los amores. Otro punto a considerar es la propia naturaleza de la fama.
La fama trae consigo admiradores, propuestas, oportunidades, pero también envidias, celos y, en ocasiones, personas que buscan aprovecharse de esa popularidad. Mantener la confianza y la seguridad en una relación bajo esa presión constante es un desafío monumental. Podría haber habido alguna situación de celos, alguna mala interpretación de un gesto o una interacción con terceros. Es una posibilidad que no podemos descartar, y que lamentablemente forma parte de la realidad de muchas parejas de celebridades. Además, recordemos que las relaciones son dinámicas, cambian, evolucionan. Lo que funcionaba al principio puede no funcionar después de un tiempo. Las personas crecen, cambian sus perspectivas, sus metas. Y a veces, por mucho que haya amor, las vidas toman caminos distintos. Quizás tras un periodo de intensa conexión, se han dado cuenta de que sus caminos vitales a largo plazo no son compatibles. Esto no significa que el amor no haya sido real, simplemente que la vida ha seguido su curso y ha puesto obstáculos que a veces son insuperables. Y aquí viene la parte que a todos nos intriga, las evidencias. Si bien son escasas y, como decíamos, no confirmadas, los rumores han empezado a circular con fuerza. Se habla de discusiones, de distancias prolongadas, de falta de comunicación. Si buscamos en sus perfiles de redes sociales, podemos notar un cambio en el tipo de contenido que comparten. Menos fotos juntos y un enfoque más individual en sus proyectos personales. Esa intimidad que antes compartían abiertamente, ahora parece haberse retirado. En el mundo de las celebridades, esta discreción puede ser una señal de alarma. Además, hemos visto en algunas ocasiones a Can Yaman en solitario en eventos o publicaciones donde se esperaba ver a Francesca, y viceversa. Estos pequeños detalles, que para un ojo ajeno podrían pasar desapercibidos, para los seguidores más acérrimos son como luces rojas parpadeantes. La ausencia de confirmación oficial, en este caso, es también una forma de confirmación indirecta. Cuando todo va bien, las parejas suelen ser las primeras en desmentir cualquier rumor. La falta de declaraciones contundentes, las respuestas esquivas, todo apunta a que hay algo que prefieren no airear. Es importante recalcar que, como creadores de contenido, nuestro objetivo no es generar falsos escándalos ni especular sin fundamento. Buscamos analizar las señales, interpretar las pistas y ofrecerles una perspectiva basada en lo que observamos. Y en el caso de Can Yaman y Francesca, las señales apuntan con bastante fuerza a una crisis latente, a un momento delicado en su relación. Ya sea por presión mediática, por diferencias profesionales, por problemas de comunicación o por una simple evolución natural de la vida, parece que la burbuja de perfección que proyectaban ha comenzado a mostrar algunas grietas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Creo que lo más importante es recordar que detrás de las cámaras, detrás de la fama, detrás de las historias de amor perfectas que nos venden, hay personas. Personas con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propias dificultades. La vida de los famosos no es tan diferente a la nuestra en muchos aspectos, solo que amplificada por la atención pública. Y una relación, por muy apasionada que sea, requiere trabajo, dedicación y, sobre todo, un espacio de privacidad y entendimiento mutuo que en el mundo de la farándula es extremadamente difícil de mantener. Así que, aunque nos duela un poco ver que quizás esa historia de cuento de hadas no es tan sencilla como pensábamos, debemos ser respetuosos. Ellos tienen el derecho a su privacidad y a resolver sus asuntos personales como mejor les parezca. Nosotros como fans podemos ofrecerles nuestro apoyo, nuestro cariño, pero sin invadir su espacio ni juzgar sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es seguir atentos, seguir analizando las señales, y seguir compartiendo con ustedes, mis queridos seguidores, todas las novedades y los misterios que el mundo de las celebridades nos presenta. En resumen, hemos analizado los indicios de una posible crisis en la relación entre Can Yaman y Francesca. Hemos pasado de las imágenes idílicas a las sutilezas de la ausencia, de los titulares entusiastas a las evasivas cautelosas. Hemos discutido los factores comunes que pueden afectar a las relaciones de figuras públicas, como la presión mediática, las diferencias profesionales y la gestión de la fama. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, las señales son lo suficientemente fuertes como para sugerir que algo está pasando tras esas escenas de amor aparentemente perfectas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero de verdad que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí prepararlo. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado en este recorrido,
por dedicarnos su valioso tiempo y su atención. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo estas historias con ustedes. Ahora, me encantar. Y a saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay una crisis real, o son solo rumores? ¿Tienen alguna otra pista que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, por favor, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todos estos detalles que a veces se nos escapan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. No se queden fuera de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar. Un abrazo gigante.